te ruego que me uses, que me permites concentrarme en el mensaje, Señor, y que sea de bendición a todos los que hemos llegado. Por favor, Señor, habla a cada corazón. Te ruego, por favor, quita cualquier distracción que tengamos en este momento y que todos podamos aprender el mensaje que tú has preparado. Señor, háblanos, úsame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de la Biblia podemos ver, hermanos, la promesa de que Jesús va a volver. Jesús va a regresar. Déjeme informarle para los que lo ignoran o para los que no lo saben o como sea. Cristo ha venido por primera vez. Él vino hace más de 2000 años. Pero cuando resucitó, Él dijo que vendría otra vez. Él prometió antes de dejar a sus discípulos que regresaría por segunda vez. Pero esta segunda vez no sería como ese cordero, sino que vendría como un león a reinar, a poner en orden el mundo. Y a través de una boda judía, el Señor nos enseña estas grandes y maravillosas verdades acerca de esta venida de Cristo. La primera cosa que quiero que veamos, el simbolismo en una boda judía. Había el pacto de sangre, el pacto de sangre. En la boda judía había una práctica que se le llama el shidujin o la ketubah. Son palabras hebreas. Consistía en que el padre del novio elegía para su hijo una novia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Sí conocen la historia, hermanos? Bueno, la Biblia dice que Abraham ya tenía un único hijo con su esposa que amaba. Tuvo otro con una sierva llamada Agar. Pero estamos hablando de su hijo legítimo, Isaac. Él ya estaba grande y ahora tenía que casarse. Y la costumbre judía era que el padre de familia escogía la esposa para su hijo. En el caso de Abraham podemos ver que él envía a su mayordomo Eliezer, el cual va y encuentra la esposa perfecta dirigido por el Señor, con el cual tendría que ser esposa de Isaac. El novio entonces viajaba a la casa de la novia para negociar el precio de la boda, también llamado el dote, el precio de la novia. Este precio demostraba el valor que él le daba a ella y se llegaba a un acuerdo y se pagaba la dote. Entonces el novio con el padre iban a hablar con los papás de la muchacha y entonces se acordaba cuál era la dote, el costo, el precio que se había de pagar. Eran 2, 100, 10, 80 camellos, tantos cabezas de ganado, y todo eso se acordaba. Un gran precio. Una vez que se acordaba el precio entre los dos, el novio y la novia firmaban ese pacto bebiendo de una copa especial, sellando así el pacto matrimonial, Erusín. En este momento quedaban legalmente comprometidos como marido y mujer, aunque todavía no podían vivir juntos. Él se iba con una promesa: voy a regresar por ti cuando esté listo el lugar donde vas a vivir conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense. Aquí está unos jóvenes judíos que van a acordar el precio, se paga el precio por el de la doncella y luego se sella el pacto.
o el compromiso bebiendo de una misma copa. Lo que hacían, había de dos maneras. Una de estas era tomar la copa y tomarle y luego darle a la doncella, la cual bebía también en presencia de ambos padres, tanto de ellos, de la muchacha como del joven, y entonces quedaba firmado el pacto. Otra manera en la que lo hacían era cruzar sus brazos aquí. Mira, ven, Elías. Era hacer algo así. Acá. Hacía esto con cada quien una copa y entonces cada uno bebía. Y este simbolismo era decirles a todos que quedaba sellado el pacto. Qué hermoso simbolismo, hermanos, un paralelismo muy hermoso. Porque una vez que se comprometían, el joven tenía que ir a casa de su padre a preparar un lugar, a preparar la recámara, a preparar el lugar donde había de traer a su novia. Esto en la cultura judía. Qué hermoso paralelismo, porque la palabra de Dios dice que, mire, vaya por favor en Efesios capítulo número 1, Efesios capítulo 1, si no lo encuentra rápido lo puede ver de la pantalla, en el versículo número 4. Efesios 1:4 dice la Biblia: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 3 empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es saber que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, que nosotros, la iglesia, somos la novia escogida por el Padre, que Él nos ha escogido para su Hijo Jesucristo. La iglesia es la novia de Cristo, hermanos. Y nosotros somos parte de la iglesia. Gloria a Dios que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti mientras estaba colgado de la cruz. Él pensó en ti cuando estaba sufriendo los latigazos de los romanos. Él pensó en ti mientras le escupían su bello rostro. Él pensó en ti mientras cargaba esa pesada cruz y mientras esos clavos atravesaban sus manos. Pensó en ti. Tú eres escogida, tú eres especial tesoro para nuestro Dios. Al igual que el padre de familia judío tenía que escoger la novia para su hijo, de la misma manera el Padre ha escogido a la iglesia como novia de Cristo. Qué hermoso. Porque también el precio de la novia ya fue pagado. El precio de la novia ya fue cancelado. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que la novia pudiera pertenecer al novio llamado Jesús? ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar? Mire cómo dice Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, dice la Biblia ahí. Primera de Pedro 1. El capítulo número 1, versículo 18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis comprados, no con precio de plata, no con precio de oro o con diamantes, con cosas corruptibles que se corrompen, que se degradan, que pierden su valor. Eso no fue el precio que se pagó por ti. El precio que se pagó por ti fue la sangre preciosa de Cristo. Sangre celestial tuvo que ser derramada. Sangre celestial corrió, hermanos, para pagar el precio de la novia.
Por precio fuiste comprado, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien pagó el precio por la novia. Se llama Jesús. El precio impagable. Fuimos rescatados, no con cosas perecederas como el oro y la plata. El mojar o el precio o la dote fue la sangre de Cristo Jesús. Ya se pagó por ti. Pero luego, en ese evento, había un pacto sellado con vino, con el jugo de la vid. Recuerde que los novios tomaban la copa para poder sellar ese pacto. Recuerde que tomaban ese jugo de uva y lo bebía la novia y el novio. Recuerde que en ocasiones cruzaban el brazo para poder beber de esa copa y de esa manera sellar el compromiso que se hizo. Y en la última cena, el Señor utilizó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Al tomar ese vino ese día, ellos estaban sellando el nuevo pacto. Y de la misma manera, cada vez que celebramos la cena del Señor en la iglesia, dice la Biblia: la muerte del Señor anunciáis, es la sangre del nuevo pacto. Nosotros bebemos de ese pacto, bebemos de ese jugo de uva, simbolizando la sangre de Cristo, sellando así el pacto, que Él es el novio y que nosotros somos la iglesia, la novia preciosa de Cristo. Amén, hermanos. Pero también en ese ritual, en ese simbolismo de los judíos del primer siglo, no solamente se elegía la novia como Cristo, como Dios nos eligió a nosotros, no solamente se pagaba un precio que ya fue pagado por nosotros, no solamente se sellaba el pacto bebiendo del jugo de la vid, de la uva, como lo hacemos nosotros, pero también el novio hacía la promesa de volver por la novia. La novia no sabía en qué momento iba a regresar el novio. Ni siquiera el mismo novio sabía cuando el padre le daría la indicación al hijo de ir por su novia. Ni siquiera el hijo sabía. Por esa razón es que el hijo debería estar listo, preparándose. Y cuando el padre judío determinaba que estaba listo para que trajeran a la dama, entonces daba la indicación al hijo para que fuera. Hijo, ve. Llegó la hora. Ve por la doncella. Y entonces iba para traerla a casa. La novia solo tenía la promesa de que un día regresaría por ella. Y mire, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, mire lo que el novio nos dice a la iglesia. Juan capítulo 14, el versículo número 2 y 3. Juan 14, 2 y 3. Búsquelo en sus Biblias. Miren lo que dice ahí. En la casa de, bueno, desde el 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No tengas temor, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Cree en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y no está hablando del color de las casas. No son moradas, hermanos, del color, sino un lugar de habitación. Muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa, que el novio ha ido a la casa de su padre a preparar lugar para la novia, a preparar lugar para usted y para mí. Déjeme decirle que el cielo es real, que hay un lugar precioso que Jesús está preparando para nosotros, un lugar maravilloso de eterno descanso, de paz, al lado de Jesús, que que pagó el precio por su novia, que ha sellado el pacto con su novia y que está preparando el lugar, y tarde que temprano va a aparecer y va a venir por su novia para llevarla a casa y poder estar en la casa de su padre eternamente, hermanos. Qué gran bendición que Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de un novio que no va a fallar, un novio que no tarda en venir, un novio que está a punto de aparecer, y la iglesia irá a morar a la casa de su padre. Qué bendición, porque lo que la boda judía nos está enseñando es una realidad para la novia, la iglesia. En primer lugar dijimos el pacto, el compromiso, los esposales, ¿verdad? En segundo lugar, quiero que veamos el segundo simbolismo en una boda judía, y era la separación y la preparación. La separación y la preparación. Una vez que se establecía se pagó el precio, se sellaba el pacto y estaba la promesa de que van a venir por la muchacha tarde que temprano, y ella no sabe cuándo. Ella entonces tenía que prepararse, estar lista todo el tiempo. Estaba a la expectativa. Puede ser esta noche, puede ser hoy. No sabemos, pero puede ser hoy. En la boda judía, después del compromiso, el novio regresaba entonces a la casa de su padre para construir lo que se llamaba la jupá, que era la habitación nupcial. Era como una recámara adicional a la casa paterna. Solo el padre del novio, como dije, podía decidir cuándo la habitación estaba lista, y entonces le daba la indicación al novio para ir por su novia. Mientras tanto, la novia se quedaba en su casa con sus padres, pero se dedicaba, escúcheme bien, a purificarse y a prepararse. Ella debería estar lista en todo momento, porque la llegada del novio era sorpresiva. Ella tenía que estar preparándose y purificándose. Tenía que aprender lo que su madre le alcanzase a enseñar, o perfeccionar lo que le había enseñado, a cocinar, a atender a su esposo, a todo lo que ella tenía que hacer, y mantenerse pura y limpia. Había un compromiso ya con el novio. Ella ya no podía andar allá viendo a los otros muchachos, porque había un compromiso. Ya no podía andar allá de ofrecida, o no sé cómo digan acá, de facilota, de cómo dicen acá, hermanos. ¿De qué? Díganme, háblenme. De machona. No podía andar tampoco de ¿cómo es que cuando andan así, que andan queriendo con novios y así? Coqueta. Ya no podía andar ahí ya sabe usted, ¿verdad? No sé ni cómo decirle. Pero ya no podía andar ahí en la calle exhibiéndose y provocativa. No, ya tenía que estar lista, preparada, pura, limpia, guardándose para el día de que viene el novio por mí. Ya estamos comprometidos, me tengo que mantener limpia y pura. En cualquier momento puede aparecer el novio. Y qué precioso eran aquellos tiempos que llegaba el novio y entonces ella estaba lista, preparada, purificada, limpia y lista. Un día yo
puse un ejemplo en una predicación de jóvenes, ya tiene mucho tiempo de eso. Agarré un pan de caja, el pan blanco de caja para hacer los sándwiches. Lo metimos a la boca y lo mastiqué un poco. Y luego me lo saqué. Y le dije a un joven, ¿te gustaría comerte esto? Y él dijo, no, pues me da asco, ¿cómo me voy a comer eso? Imagina que es así tu vida, toda masticada, toda usada, toda asquerosa, porque cuántos hombres han pasado por ti y eso es lo que le vas a ofrecer a tu esposo. ¿Tú crees que es agradable eso? Por supuesto que no. Una mujer debe mantener su pureza. Un hombre debe mantener su pureza. Debe de mantener, hermanos, a su integridad. Escúcheme bien, bíblicamente no deberían andar las señoritas o los muchachos y las muchachas allá en lo oscuro besándose. Eso no es correcto. No deberían andar allá teniendo intimidad. No deberían hacer nada. Dame la prueba de amor. Dale un cachetadón como prueba de amor. Nadie debería de estar. Una señorita debe de llegar al altar y que el primer hombre con el que va a estar sea su esposo. Así debería ser. Hoy en día ya no se promueve esto. Hoy en día hay un libertinaje, hermanos. Ahora hay novias de todo el sector. Ya todo el sector la conoce. Pobre mujer, pobre hombre con el que se case con ella, pobre mujer con el que se case con ese hombre que tiene un recorrido largo. Qué tristeza, pero así no debe de ser. Un joven, una señorita cristiana deben guardarse para el matrimonio. Es más, los primeros labios que deberías de besar son en el altar a tu esposo que está preparándose para ti. Así debería ser. Y la novia judía se purificaba y se preparaba. Qué hermoso, hermanos, porque Jesús se fue a la casa de su Padre, como dije, después de la resurrección, ascendió al cielo y ahí está preparando lugar para nosotros. Pero déjeme decirle lo que dice Mateo 24, donde tuvimos la lectura. Vaya, por favor. Mateo capítulo 24. Mire lo que dice ahí, Mateo 24, el versículo 36. Mateo 24, 36. ¿Están ahí? Mira lo que dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Eso es exactamente como sucede en la boda judía. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, dice Hechos capítulo 1 también. Y de la misma manera que la doncella, la novia, se estaba purificando, eso es lo que deberíamos estar haciendo aquellos que esperamos al novio. Nosotros, la novia, debemos estar en un tiempo de purificación, de santificación. Mire lo que dice Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo número 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 3, dice así la Biblia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos nosotros también esperando al novio. Estamos esperando que venga de la casa de su Padre a llevarnos al lugar eterno que nos ha preparado. Por lo tanto, la novia no puede estar manchada, no puede andarse revolcando con los amantes. No puede irse a revolcar en el fango, no puede estar manchada. La novia debe estar limpia, pura y preparada. Por lo tanto, el cristiano, la iglesia, no tiene por qué andarse manchando con el mundo. No tenemos por qué andar adulterando. ¿Por qué debemos de fornicar con el mundo, hermanos? Mire lo que dice Santiago. Vamos a la Biblia. Santiago capítulo número 1. Hebreos y luego ya va a encontrar Santiago. Santiago, mire lo que dice ahí, hermanos.
capítulo 4, perdónenme, Santiago 4. Santiago 4, versículo número 4. Santiago 4, 4. ¿Qué dice ahí? Dice la Biblia: oh almas, ¿cómo llama la Biblia aquí? Adúlteras. ¿Quién es un adúltero, hermana Anita? ¿Quién es un adúltero? Está casado o tiene un compromiso y se va a revolcar con otra mujer, que obviamente no es su esposa. ¿Eso está aprobado delante de la sociedad? En muchos casos sí, pero no es correcto hacerlo. Es pecado, adulterio. Yo recuerdo haber escuchado, hermanos, antes, inclusive en mi país, en México, el adulterio era un delito. Era un delito. Se podía, no sé si acá todavía sea así, se podía demandar, se podía poner una demanda con un abogado porque mi pareja me falló. Eso era un delito. Pero como el mundo se ha dedicado ahora al pecado, al desenfreno, han quitado esa ley. Pero delante de Dios sigue siendo pecado el adulterio. El hombre debería ser fiel a su esposa hasta la muerte. No tendría por qué estar coqueteando con una en el trabajo, con una en el Facebook, con una en el Messenger, con una en el WhatsApp. No debería dar entrada a ninguna mujer. Debería permanecer fiel a su esposa hasta la muerte. La mujer no debería coquetear, no debería insinuar, ni permitir que le den miraditas, ni mensajitos, ni coqueteos. Debería de denunciarlo a su esposo para que le dé unas trompadas y le tumbe los dientes a aquel que quiere pedalear mi bicicleta. No podemos permitir eso. Debe haber fidelidad hasta la muerte. Imagínese cómo Dios nos llama entonces cuando le fallamos a Él. En el versículo 4 dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha Él hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo nos anhela? Celosamente. Él es celoso también. Él no quiere compartir su novia, que la ande con el mundo. No, hermano, ¿a usted le gustaría que su esposo llegara apestando a zorra, a perfume de otra vieja en su casa? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría que estuviera pintada de bilé por acá? ¿Le gustaría eso? ¿Que tuviera unos moretones acá porque con los labios se los sacó? Claro que no, hermanos. Eso sería tristísimo, lamentable. Cualquiera mujer estuviera quebrantada de corazón porque él le fue infiel, o de la misma manera. ¿Cuántos casos no hemos sabido que los mismos esposos encuentran a las esposas en el mismo acto fornicario, adúltero? Es tristísimo. Se acaban familias por el adulterio. Dios dice: tú estás haciendo eso cuando te vas con el mundo. Cuando te vas a emborrachar, te vas a embriagar, te vas a drogar, te vas a robar, te vas a maldecir, te vas allá en la discoteca, te vas a los bailes, te vas a ponerte hasta el gorro de alcohol y todo lo demás. Eso es adulterar. Oh almas adúlteras, ¿no deberíamos más bien santificarnos para el Señor? ¿No deberíamos, como una novia ataviada, una novia limpia, pura, esperando a su novio? Qué hermoso será ese día. Por eso santifíquese, apártese, purifíquese, deje de tener amistades con el mundo. Entonces dijimos, en primer lugar era el compromiso o el pacto de sangre que hacían. En segundo lugar, la separación. Mientras que estaba uno separado, uno estaba preparando casa, pero la otra mujer estaba purificándose y preparándose para la llegada de su novio.
En tercer lugar, una vez que pasaba el tiempo que el padre consideraba adecuado, daba la indicación al novio de que era el momento de ir por su novia. Ay, ay, ay. Ahora sí, papá. Tanto tiempo de esperar, vamos por la chiquitimorra, ¿verdad? Vamos por la doncella. Ahora sí, esta noche. Qué bendición. Cuando el padre daba esta aprobación, el novio partía con sus amigos y hacían una procesión hermosa de noche con antorchas. Iban gritando y tocando un shofar, que era un cuerno de carnero, y lo tocaban para anunciar la llegada del novio. Entonces, cuando el padre daba la indicación, se encendían aquellas antorchas de noche. El novio estaba vestido de gala e iba acompañado por sus amigos y a veces sus hermanos. Y ahora, desde la casa del novio, hacían un recorrido por las calles de aquellos pueblos hasta llegar a la casa de la novia. Y usted podía verlos en aquel tiempo porque no existía la luz eléctrica, no había el alumbrado público, estaban normalmente a oscuras, pero esas antorchas se veían a lo lejos recorriendo las calles con rumbo hacia la casa de la novia y tocando el shofar, anunciando que ya viene el novio. Cuando llegaba a la casa de la novia, normalmente era a medianoche. Era la costumbre, a medianoche, de forma sorpresiva. Y se escuchaba, ¡ahí viene el novio! El shofar sonando. Entonces, él llegaba y tomaba a la novia y se la llevaba e iba el proceso de regreso a casa, pero ahora junto con las doncellas que estaban junto con la novia. La novia estaba esperando también con doncellas o vírgenes para acompañar esa procesión de regreso a su nueva casa. Qué hermoso paralelismo, hermanos, porque déjeme decirle que ya todo está preparado. El novio ha regresado a casa de su padre y el hogar está listo. El shofar o la trompeta ya está lista para sonar. Está a punto el novio de venir a casa de la novia para llevarla conjuntamente con sus amigos. Mire cómo dice primera a los tesalonicenses, por favor acompáñeme allá, un versículo que a lo mejor usted conoce, pero mire cómo dice primera a los tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo número 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice así la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Si no lo ha encontrado, puede verlo en la pantalla. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta está a punto de sonar, anunciando que el novio viene por la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de la casa de su Padre, y así estaremos con el Señor. El shofar de Dios ha de sonar cualquier noche, en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora. Puede ser esta noche, hermanos. Cuando el novio venga por la iglesia, nosotros somos la iglesia.
Vendrá en un momento cuando nadie lo sabe. Mira el capítulo 5, versículo número 2. 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice ahí: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No que sea un ladrón el Señor, sino que lo que está diciendo, lo que está comunicando es que así como llega un ladrón sin avisar repentinamente, así va a ser la venida del Señor. En cualquier momento, pero vendrá por su novia. Será un encuentro, el encuentro más esperado, el encuentro maravilloso. El novio está esperando ese momento, hermanos. Él anhela venir por la iglesia. Él pagó con su propia sangre por su iglesia. Él está preparando lugar para ella. Él anhela venir por la iglesia y tener comunión eternamente, hermanos. En el rapto, el arrebatamiento, es el momento en el que el novio Jesús viene por su novia a las moradas celestiales que Él nos ha preparado. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. En cuarto lugar, se celebraba la boda judía, la consumación de la unión. La novia era llevada, como ya dije, a esa habitación nupcial, Nupham, donde los recién casados consumaban el matrimonio. Mientras esto ocurría, los invitados celebraban y esperaban afuera. No era una boda de un día, sino que después de 7 días, una semana nupcial, la pareja salía para unirse a la gran fiesta con todos los invitados. 7 días de comida. Claro que en las bodas judías no había chancho hornado como vamos a tener, pero había otras carnes. Bien delicioso por 7 días, fiesta, alegría. Y salían los novios después de 7 días, bien alegres. Yo pienso que hasta flacos, ¿no? De 7 días no voy a comer bien y de estar en sus primeros días de matrimonio. Y venían y se ponían contentos y ponían una celebración. De la misma manera, la iglesia consumará su unión con Cristo y se celebrará. Habrá una cena, unas bodas que se llaman las bodas del Cordero. Mire por favor en Apocalipsis capítulo número 19, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, el versículo número 7. Apocalipsis 19, versículo 7, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿Cuál es hermanos, el lino fino? ¿Qué representa el lino fino? Aquí dice, porque el lino fino es las acciones justas. Quiere decir, hermanos, que cuando nos comportamos dignamente, las acciones justas son ese vestido de lino precioso fino. Va a llegar el momento en el que las bodas del Cordero van a llegar, ese gran banquete en el cielo, ese evento donde en el cielo se consumará la unión de Cristo y su iglesia, mientras que este mundo está pasando por una gran tribulación.
la iglesia, la novia de Cristo, es llevada de este mundo a la casa del Padre para consumar la unión y celebrar las bodas del Cordero. Cuando la iglesia, la novia, se ha preparado limpia, pura, ha tenido sus vestidos blanquitos, que son las acciones justas de los santos. ¿Se está usted preparando? Déjeme decirle otra pregunta. ¿Es usted parte de la novia de Cristo? Porque Cristo viene solo por la novia, no viene a poner cachos a nadie. Él viene por su novia. Y la novia de Cristo es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas que han creído en Jesús como su Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y lo han aceptado como el Señor y Salvador. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, le tengo noticias. Si Cristo, el novio, viene hoy por la iglesia, usted quedará fuera, usted quedará excluido, usted no entrará a las bodas del Cordero. ¿Es usted parte de las bodas de la novia de Cristo? Volvamos por favor a Mateo en el capítulo 25, donde tuvimos la lectura de la Biblia. Mateo 25. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 25. Dice en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, porque se les acabó, ya sabían que venía el novio, tenían que estar listas, preparadas, tenían que tener aceite en sus lámparas para acompañar al novio. Dice 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. Déjeme decirle que esto es algo profético, algo que va a suceder. De la misma manera que Dios cerró la puerta del arca de Noé y nadie más entró más que 8 personas, Dios ha de cerrar la puerta. Cuando entremos a las bodas del Cordero, va a haber gente que va a querer y van a venir, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les va a decir: de cierto os digo que no os conozco. Y por eso Cristo dice: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo va a decir: no te conozco. Ay, Señor, pero yo fui a la iglesia, pero nunca aceptaste a Cristo en tu corazón. Ay, Señor, pero yo ayudaba a la gente, yo daba, pero nunca recibiste a Cristo. No te conozco. No puedes entrar a las bodas del Cordero. Por eso en esta noche asegúrate que tú has recibido a Cristo, asegúrate de haberte arrepentido, asegúrate de que Él es tu Salvador para que puedas entrar a la preciosa boda del Cordero. En último lugar, la gran fiesta. En la boda judía la celebración culminaba con una gran fiesta en la que todos los invitados, amigos y familiares estaban contentos, alegres y disfrutando. Era un tiempo de gran gozo, era un banquete prolongado, un banquete de comunión largo. Déjeme decirle que en Apocalipsis capítulo 9, 19, hermanos, Dios describe, ya lo leímos, las bodas del Cordero como un evento de suma alegría. Pero después de esto, la Biblia nos habla acerca del reino de Jesucristo. El reino milenial de Cristo en la tierra, donde su novia, la iglesia, su esposa, va a reinar con Él en cielos nuevos y en tierra nueva, donde Dios y su pueblo habitarán para siempre. Vamos a estar con Cristo eternamente, reinando con Él, hermanos. Por eso quiero preguntarte, ¿eres parte de la novia? ¿Eres parte de su novia? No estamos simplemente esperando un evento catastrófico. Estamos esperando a una persona,
un novio. Estamos esperando a Jesucristo. Adicional a eso, quiero decirles que Él nos dejó algunas señales. Esas señales anuncian que está a punto de venir. Y Él dijo cuáles señales habrían de estar para que pudiéramos estar alertas. Él dijo, ¿qué va a pasar, Señor, antes de que tú vengas? Y Él advirtió, Él dijo, miren por favor el capítulo 24. Capítulo 24, el versículo 3. Con esto vamos a terminar. Apocalipsis 24, 3. Perdón, Mateo 24, 3, discúlpenme. Mateo 24, 3, estábamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Segunda señal, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siguiente señal, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Siguiente señal, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto que está sucediendo en nuestros días, Jesús lo predijo, Él profetizó, Él dio señales a su pueblo. Antes de que yo venga por mi novia, antes de que aparezca para llevarles al cielo, déjenme decirles que van a venir engañadores diciéndose que ellos son el verdadero Cristo. Van a escuchar de guerras y rumores de guerras. ¿Y no es eso lo que estamos viendo? O si no se da cuenta en qué mundo está viviendo usted. Vea un momento las noticias internacionales. Vea las guerras que se están dando en el Medio Oriente, que Hamás contra Israel, que Rusia contra Polonia y que contra Ucrania, y que Estados Unidos queriendo invadir Venezuela, y que otros contra otros, guerras y rumores de guerras. ¿No dice el Señor Jesucristo que habría de levantarse nación contra nación? ¿No dice que habría pestes, enfermedades? ¿Qué me dice del COVID? ¿Qué me dice de las enfermedades que están saliendo por tanto lado? ¿Y qué me dice de los terremotos? Acabamos de saber de Filipinas, terremotos, gente muerta. Pero Cristo dice, todo esto es principio de dolores. Tú puedes escapar de ese dolor. Tú puedes escapar de ese tormento. Tú puedes escapar si eres parte de la novia. Asegúrate esta noche, el novio, el padre ya escogió la novia, el padre ya pagó el precio, el hijo ya pagó el precio por la novia, se ha sellado el pacto, se ha marchado a preparar lugar, la novia está preparada y lista. Las antorchas ya están listas, las lámparas tienen aceite, esperando la llegada del novio. En cualquier momento iremos a celebrar las bodas del Cordero para vivir con él eternamente. Solo los que pertenezcan a la novia de Cristo. Los que no, se cerrará la puerta y él dirá, no los conozco. A las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso asegúrate, hermano, asegúrate de que tú ya naciste de nuevo, de que eres de la iglesia. Cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por la promesa que nos has hecho de venir por nosotros.